El testimonio es la forma más eficaz de evangelización, porque hoy las personas, las gentes, le creen más a los testigos que a los maestros. Y si le creen a un maestro es porque ese maestro es testigo. Por lo tanto, hermanos, virtudes que debemos conservar: la confianza en Dios. Él no dejará que nuestra vida se pierda. La confianza, que es una de las principales actitudes del amor. Cuando amamos a Jesús, confiamos en Él, y cuando ponemos en Dios nuestra confianza, tendremos la fuerza del Espíritu para afrontar las penalidades, las persecuciones y las dificultades. Y sentiremos, como los apóstoles, alegría de sufrir persecuciones y vejaciones por el nombre de Cristo. Así nos lo describen los Hechos de los Apóstoles. Salieron felices del Sanedrín de haber sufrido esa vejación por Cristo, porque los mandaron azotar. Si a mí me han perseguido, también los perseguirán a ustedes. Y esa persecución, dice el Evangelio hoy, que no es solo de los poderosos y de los grandes, sino también de nuestros amigos, de nuestros parientes, de los que están cercanos a nosotros. Jesús, con estas informaciones y estas advertencias, no solo es realista para con sus seguidores, sino que los invita a ejercer una serie de virtudes. En primer lugar, la confianza en Él. Él ha vencido el mundo, y entonces esa confianza hará posible que demos testimonio ante el mundo, porque Él nos invita a que recibamos del Espíritu Santo la inspiración para ser testigos ante quienes nos persiguen. La persecución ha sido el signo de la Iglesia en el pasado. No es sino mirar desde Esteban, el primer mártir cristiano, siguiendo con Santiago, el primer apóstol que dio la vida cruelmente, hasta nuestros días. No es sino pensar las persecuciones que están viviendo los obispos y los sacerdotes y los líderes religiosos en Nicaragua y en el África, en la India y en muchas partes del mundo. Y todas las leyes que se van proclamando en países que se consideran respetuosos de la libertad religiosa, pues ya se van diluyendo las normas de el respeto a las religiones. Si alguien insulta a una persona y se burla de ella, por ejemplo, por su condición sexual, eso es un delito. Es discriminación y es todo lo que ustedes han oído. Pero si se burla, insulta o le hace daño a una persona o a una institución religiosa, nada pasa. Como si los católicos no fuéramos ciudadanos de este mundo o no tuviéramos derechos, como lo anuncia San Pablo, venimos a ser como la escoria del mundo. Pero nosotros estamos invitados por Cristo a otra virtud: la perseverancia. La perseverancia, que es parte de la virtud de fortaleza, nos da la fuerza del Espíritu para afrontar con serenidad y paz todo lo que viene de fuera. Los noticieros todos los días dan informaciones
sobre persecuciones, desapariciones forzosas, muertes sin juicio, ejecuciones sin juicios previos, la desaparición de evangelizadores, de líderes sociales que trabajan por el bien de los demás. Eso es el pan de cada día. Y nada pasa. Porque la persecución es el signo de los seguidores de aquel que fue perseguido, siendo como era el Hijo de Dios. Centremos nuestra reflexión, hermanos, de esta realidad en la sentencia del Señor. Con la perseverancia salvarán vuestras almas. Y otra parte del Evangelio nos dice, el que persevere hasta el fin se salvará. Que tiene la perseverancia que Dios, en boca de Cristo, fundamenta nuestra salvación en la perseverancia. Hermanos, porque la perseverancia en este caso es fidelidad. Fidelidad. Y la fidelidad es una virtud que hace parte esencial del amor. El amor es fiel, nos dice San Pablo en su carta a los Corintios. El amor es fiel. Entonces se trata de un amor con todo el ser, con toda el alma, con todas las fuerzas a Jesucristo. Y quien lo ama así es capaz de asumir la persecución de tantos cristianos que dan testimonio en su trabajo y se convierten en testigos del bien en lugares donde se convierten en una afrenta para los demás, por su vida moral, por su servicio, por su abnegación, por su piedad, y son objeto de burlas y también de bullying. La persecución a los sacerdotes. Hoy no nos echan a los leones, pero los medios nos destrozan y la gente goza con eso, como si fuéramos los únicos que tenemos capacidad de cometer errores. Y muchas veces al pasar por lugares se oyen los insultos. El Señor nos dijo, el que persevera hasta el fin se salvará, con la perseverancia salvarán sus vidas. Pidámosle pues, hermanos, en este momento en que el Evangelio es claro, Cristo es un caballero. Cuando nos llamó, no nos engañó, no nos ofreció un camino de rosas. Nos dijo, el que quiera seguirme tiene que tomar su cruz. Y muchos que lo han amado con tanta pasión han dado la vida por él. Son los testigos de la fe. Y muchos que los martirizaron al ver la fortaleza de sus vidas, de su fe y de su amor a Jesucristo, lograron la conversión. Porque el Señor nos dijo, esas persecuciones, si ustedes son perseverantes, tendrán la capacidad de dar testimonio de mí. Entonces se trata, pues, hermanos, de recuperar la esencia de la vida cristiana, la esencia de la iglesia. Seremos perseguidos y la iglesia crece en medio de las persecuciones. Un imperio como el Imperio Romano, que tenía la capacidad política, económica y de la fuerza de sus legiones para acabar con los cristianos, decretaron muchas veces perseguirlos y exterminarlos, y ellos crecieron al punto de transformar el mismo Imperio Romano en un imperio cristiano.
La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Entonces el Evangelio, hermanos, nos da el coraje para entender que el Señor está con nosotros y que eso que sufrimos se convierte en testimonio de Él, para que Él sea conocido y amado. Y eso que sufrimos constituye la manifestación más clara de nuestro amor a Él, de nuestra fidelidad, de nuestro deseo de estar con Él para siempre, porque el que persevera hasta el fin se salvará. Entonces, hagamos de nuestra perseverancia, que es sinónimo de fidelidad, la virtud más importante que debemos cultivar en nuestra vida cristiana, para que ella se vuelva testimonio ante un mundo que sigue desarrollando como mundo la persecución a Cristo, la persecución a los buenos, la persecución a quienes trabajan por el bien de los demás, porque eso se opone a sus planes de predominio sobre el mundo, a sus ansias de poder o de riqueza, o a sus deseos de vivir una vida sin ninguna actitud moral, dándole rienda suelta a sus instintos, y por eso se burlan de nuestras madres o de nuestros padres cuando ellos quieren darles testimonio de su propia fe. Que el Señor nos acompañe y en nuestra oración pidamos esas virtudes: confianza en Dios, serenidad, fidelidad, perseverancia y gusto por las cosas de Dios, a tal punto que nuestro amor a Él nos lleve a darle gracias inclusive en medio de las persecuciones.